Sean bienvenidos a una edición más de Causa Justa. Hoy debemos hablar, antes de entrar en materia, de algo que preocupa y mucho a quienes hacemos Causa Justa, que es la cuestión de la seguridad institucional, de la seguridad jurídica y del respeto a las instituciones. Más allá de las polémicas políticas, más allá de los debates coyunturales electoralmente hablando, más allá de los intereses políticos propios, ajenos, particulares, partidarios, públicos o privados, debe seguir reinando la vigencia del Estado de Derecho, debe seguir reinando también para propios y extraños, para oficialistas, para opositores, para todos los ciudadanos de este país, la ley y nada más que la ley. Podemos discutir, podemos debatir, podemos estar en desacuerdo profundamente, pero no caigamos en ningún momento en el discurso fácil de atentar contra lo que establecen las normas y dejemos por ende de respetar a las instituciones constitucionalmente instaladas. Exijamos a nuestra clase política, e insistimos mucho en eso, seriedad por sobre todas las cosas. Pasamos ahora al primer caso del día, al primer caso del programa, y que tiene que ver con el caso Protex, la lamentable muerte de Mauricio Benítez, un joven de tan solo 22 años de edad que muere cuando es alcanzado por una bala disparada por un agente de esta empresa de seguridad. Ese caso es una parte de la historia en donde existe un proceso penal y una responsabilidad civil emergente de este crimen que obviamente se va a debatir en el ámbito jurídico. Pero llamó la atención la imputación o la ampliación de la imputación que hace la fiscal original de la causa, María Teresa Ruiz Díaz, en donde ella imputa y pide prisión, incluso medidas que hoy día fueron levantadas, o órdenes que fueron levantadas, contra José Castillo, uno de los gerentes principales de Protec, y contra Luis Fretes, quien es uno de los directivos socios o socios propietarios de Protec, por la aparente violación del artículo 94, inciso D, de la Ley de Armas. ¿Por qué preocupó la interpretación del agente fiscal? Porque en la lectura que se hace de este cuerpo legislativo, de este marco legal, se especula o se indica que al parecer la fiscal María Teresa Ruiz Díaz falló al elegir este artículo para imputar a los directivos de Protec. Pero también habla de otra parte de la historia que, digamos, fue debatida. Una aparente inseguridad jurídica que deviene de una actuación fiscal como mínimo, inadecuada, incorrecta, e incluso que hoy día está siendo auditada por la Fiscalía General del Estado y también el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados pidió ese expediente. Hablemos de eso y por eso hoy invitamos a dos personas que tienen que ver y mucho con la cuestión de seguridad y con la cuestión de inteligencia. Por un lado está el querido colega periodista, pero más conocido también como experto en inteligencia y también al ex alto funcionario del Ministerio del Interior, José Amarilla, gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Héctor. Y también Buenas está noches. el propietario, el socio propietario y conocido también hombre ligado a todo lo que es empresas de seguridad, el querido don Aníbal Saprissa. Gracias por estar con nosotros, don Aníbal. Muchas gracias a vos por habernos invitado. Bienvenido, hermano del querido comisario Saprissa, extinto, que una pena, recordación también por él, que estuvo muchas veces acá invitado. Gracias. Pero la primera pregunta tiene que ver con la sensación que deja este caso. Por un lado está la cuestión, obviamente, de la muerte de Mauricio, un joven de 22 años, que todos lamentamos. Pero luego está el análisis técnico-jurídico de lo que imputa la fiscal o la ampliación de la imputación fiscal. ¿Cómo se aborda para ustedes, desde el punto de vista objetivo, esta imputación? José, por favor. Bueno, si empezamos con el tema de la imputación, estamos dejando de lado, de hecho, la acción fiscal también en el plano de la investigación del suceso en sí. ¿Verdad? El suceso en sí tiene unas connotaciones que son particulares, ¿verdad? Se dio en
por un lado, la víctima, no se trata de justificar de ninguna manera el fallecimiento de esta persona, pero sí el entorno en el cual se produce este evento, que es un entorno de cierta violencia donde la víctima también se había puesto en peligro, es decir, estaba en una situación de peligro. Era una persona que estaba bajo la acción de estupefacientes probablemente, o por lo menos es la referencia que nos dan. Sí, probablemente. Estaba en inicio de una recuperación. Exacto. O se estaba despidiendo, estaba por internarse para un tratamiento, etc. Lo que sí estaba en una situación en la que a ninguna persona se le permite, por ejemplo, conducir un vehículo, ¿verdad? Y él estaba al mando de un vehículo con el cual aparentemente pudo haber causado varias situaciones de riesgo para terceros y para sí mismo, e incluso para los patrulleros que intervinieron en esa situación. La Fiscalía tiene, si mal no recuerdo, casi textualmente la obligación de producir las pruebas de cargo y de descargo. Ese es tiene que trabajar objetivamente. Bueno, en este caso, yo no vi en la actuación fiscal la intención, por lo menos, de producir pruebas de descargo. No puede ser que la Fiscalía no se ocupe de encontrar atenuantes en una situación en la cual está un grupo de trabajadores tratando de controlar a una persona que se había puesto en estado de peligro. Quiero un poquito ordenar, José, porque la intención es hablar, a mi entender, yo sé que querés abordar todo, para contextualizar. Son varios planos, ¿verdad? Claro, pero mi intención es abordar, o sea, un hecho es el hecho, digamos, de la trágica muerte de un joven de tan solo 22 años de edad en un hecho que está siendo investigado. Responsabilidad penal personal, sí. Responsabilidad civil de la firma. ¿Qué pasa? A mi entender, como humilde abogado pasillero, al parecer se dio una especie, José Aníbal, una especie de intención por parte del Ministerio Público, y perdonen la grosería técnica que voy a decir, de contagiar la responsabilidad penal, que en sí es una responsabilidad individual. O sea, la ampliación de la imputación fiscal se sintió así, lo sentí yo así. De alguna manera debería haber una responsabilidad penal y por ende de los directivos de la empresa. Yo lo sentí así. ¿Vos cómo lo sentiste, José? No, de la misma manera, por eso decía, comenzando por el plano del suceso en sí, es llamativa la actuación fiscal, y luego, en el siguiente plano, cuando vemos cómo decide técnicamente imputar a propietarios de la empresa de seguridad, esto es algo que no se dio jamás, ¿verdad? Y hay un término problemático en ese artículo 94 que la fiscal utiliza para imputar y pedir la prisión preventiva para... José Castillo y Luis Fretes. Para dos de los directivos de Protec. Sí. Ese término problemático es el término de terceros. Él dice, más o menos textualmente, que el que permitiere la utilización, o sea, el que prestare o permitiere la utilización por terceros de un arma de fuego con la cual se comete un acto ilícito tendrá pena privativa de libertad entre 5 y 10 años, dice el artículo aproximadamente. No recuerdo si es textualmente, pero más o menos esa es la idea exacta, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ocurre acá? Estas personas que utilizaron el arma con la cual se cometió un homicidio no son terceros. Son trabajadores dependientes de una empresa, ¿verdad? Que tienen y usan recursos materiales, recursos tecnológicos y el auxilio de recursos humanos de la misma firma en la cual están trabajando. Son la firma. Son la firma, un órgano claro, de la firma. Efectivamente, o sea, y un arma es parte del activo de cualquier empresa de seguridad privada, así como es la moto, como es la ropa que ellos tenían, como son los chalecos antibalas que tienen. Los vehículos, la computadora, la silla de la secretaria, son todos activos indistintos de la firma. Perfecto. Ahora, don Aníbal Saprissa, desde las empresas de seguridad, que hay varios tipos de empresas de seguridad y esos tipos de empresas de seguridad son observadas en la ley de armas, por un lado, y en la propia ley que regula el funcionamiento de ustedes en las empresas de seguridad. Hablan de la división de cierto tipo de empresas, pero ustedes pusieron, o vos pusiste en alguna declaración, creo que a última hora, de que esta imputación era traída de los pelos y que era hasta preocupante. ¿Por qué, don Aníbal? Y es preocupante porque si nos manejamos con ese criterio, yo no soy abogado, pero voy a entrar un poquitito en ese campo, si manejamos ese criterio de que el propietario de un arma, como en este caso facilitó supuestamente el tiroteo que iba a la cárcel,
Entonces tendría que estar en la cárcel el comandante de la Policía Nacional, el jefe o viceministro de la SENAC, que fue cambiado recientemente, que tienen causas, sus personales tienen causas penales por la muerte accidental de inocentes. Esto ocurre permanente. Entonces también ellos estarían imputados, vamos a decir, si nos manejamos con ese criterio. Aquí no es el caso de esquivar el cuerpo de la responsabilidad, no. Pero así como dijo aquí el licenciado Amarilla, el arma es una cosa perteneciente a la empresa. Se está haciendo todo una polvareda por un caso que nadie absolutamente habrá pensado que podía haber ocurrido. Porque para mi concepto particular, yo le premiaría a Protec. Sus personales cumplieron al pie de la letra y demostraron la capacidad y la efectividad de su servicio. Ahora, no pensaron que esta pobre criatura iba a encontrarse con una calle sin salida y que atrás estaban los que le seguían monitoreando. Se dieron la vuelta y tengo entendido, no estoy seguro, tengo entendido que atropelló una de las motos de Protec y accidentó a uno de los personales. Ahí cambió la situación. Pero insisto, yo no quiero hablar de ese punto. Sí. Porque ese punto es muy delicado. Y en Exacto. ese punto, o sea, Protec tiene abogados carísimos que van a defender a los guardias y a defender a Protec. Yo no me quiero meter en eso. Sí. Yo me quiero meter, por eso yo insisto mucho, a esa ampliación de la imputación fiscal. Porque no por defender la Frente ni a Castillo, que también deben tener abogados carísimos. No lo voy a defender yo a aquellos. Por lo que representa para las empresas de seguridad, que, ojo, cubren un espectro muy amplio de la seguridad interna del país, que la Policía Nacional lo puede cubrir. Esa es la preocupación. Sí. Si las empresas de seguridad hoy día retroceden en su capacidad de ofrecer seguridad, los que vamos a sufrir somos nosotros los ciudadanos. Sobre el punto, doctor Alegre, se está levantando, como dije, toda una polvareda y se está queriendo ya cambiar la ley de seguridad privada en ciertos puntos. Si es para bien, ok, porque la seguridad privada en nuestro país todavía no fue explotada. No es como en Europa, con los Estados Unidos o en Asia, en África. La seguridad privada la seguridad en sí es uno de los pilares que tiene que ofrecer el Estado. La seguridad, la educación y la salud. Las tres son el tipo de, vamos a decir, del funcionamiento de un Estado. Yo pregunto, primero seguridad, hay seguridad privada, correcto. Segundo, salud. Si nos abocamos exclusivamente a la salud otorgada o facilitada por el Estado, no va a haber un solo sanatorio privado, no va a haber un solo, ¿cómo es que se dice esto de seguridad médica, seguro médico? En educación la misma cosa. Las más famosas universidades son privadas, los colegios y las facultades son todas privadas, la gran mayoría. Por eso es que en los tres puntos, porque no hay Estado capaz de ofrecer una garantía de 100% en esas tres áreas. Por eso es que existe la seguridad privada, existe la salud privada, existe la educación privada. Porque no hay caso. Aquí y en países con mucho mayor posibilidades económicas no pueden conseguir. Y la seguridad aquí está comenzando recién entrando. Yo no me hago a la idea de ver se anula la seguridad privada y verle a un personal policial uniformado controlando bolsones en un supermercado o controlando cuántos kilos lleva esa barcaza que tiene que llevar tal parte, llegó todo, no llegó. Cada institución tiene su función específica y eso se tiene que respetar. Es un servicio necesario. Es un servicio necesario como imprescindible, porque aquí la seguridad privada no es solamente ese que está parado enfrente a un banco o en un supermercado o una estación de servicio. Es más, yo por eso digo, hay que ser un poco cauto en este asunto, hay que hacer un poco un análisis y tener un poco una estadística. ¿Cuántos accidentes ocurrieron a consecuencia de la seguridad privada? ¿Cuántos hechos delictivos ocurrieron? ¿Cuántos hechos delictivos se evita que ocurra gracias a todas las cámaras que hay instalado casi en cada cuadra? Que son de la seguridad privada, sea empresas de monitoreo, seguridad física, comisiones vecinales, iniciativas privadas. Y la policía tiene su función específica
es nuestro patrón, nuestro jefe, el que nos tiene que controlar, dirigir, habilitar y supervisar permanentemente. Por eso es que siempre se dijo en todos los congresos de seguridad, si la seguridad privada no es controlada con, vamos a decir, en forma eficaz, esa seguridad no va a funcionar. Tiene que ser, como todos los elementos que dependan del Estado. Esa organización tiene que estar supeditado al organismo estatal correspondiente, que en este caso es la Policía Nacional. Se le echa peste a la policía tan como si fuese culpable de lo que ocurrió. Están siendo todos sumareados, van a ser querellados también, y desgraciadamente en lo que respecta a la División de Fiscalización de Empresas, dependiente del Departamento contra Delitos Económicos, probablemente sea uno de los departamentos y división que mejor organizado y funcionamiento tiene. Por eso preocupa esto. Preocupa José, para ir muchísimo. cerrando ya contigo, José, y gracias por el testimonio, don Aníbal Saprissa, uno de los socios propietarios de Guardián, una empresa de seguridad, de transporte de caudales y de seguridad física también. Vos contaste una experiencia en un medio radial en esta semana, Sí. que terminó ayer sábado. Hablabas de que vos tenés varios clientes en materia de seguridad como asesor externo, Sí. y ya estos propietarios de grandes empresas han disminuido sus guardias. ¿Cómo estamos un poco? Sí, en realidad, bueno, yo lo que ayudo es a hacer políticas de seguridad, tanto para el sector público, privado, para la función pública como para la privada, ¿verdad? Pero más que nada la privada últimamente. Y una de las consecuencias de esta acción fiscal es que se ha pasado a convertir a los guardias privados en placebos, ¿verdad? Porque hay empresas que en determinado tipo de servicios ya le sacaron las armas a los guardias. Eso pasó después de esta imputación. Sí, los patrulleros de monitoreo de una empresa, yo los vi por la calle, no es que me contaron, los vi personalmente, están desarmados. ¿Y eso es peligroso, José? Pero por supuesto, ¿Por qué es peligroso para el propio funcionario de la empresa de seguridad, porque está exponiéndose a agresiones de parte de los delincuentes que cuando saben que están desarmados le van a tener ningún respeto. Y la seguridad privada cumple dos roles fundamentales. Uno es el de prevención, que es básicamente el control y la vigilancia, y el otro es el de disuasión, es decir, la potencialidad del uso de la fuerza en un caso de emergencia. Perfecto, José. Muchísimas gracias, José Amarilla, por tu testimonio. Una última cuestión, don Aníbal. Sí, solamente apoyando un poco lo que dice aquí el licenciado, tenemos que ser cautos en manejar un poco estas informaciones, porque con estas informaciones que estamos dando, que se nos va a quitar, que se quita, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está incitando a la delincuencia, a ese asaltante, a ese motochorro, a ese caballo loco. Carta blanca, no hay más nada, vamos a atropellar. Eso es lo que está haciendo. La ciudadanía puede pagar. Exactamente, y va a pagar el pato la ciudadanía. Muchísimas gracias, don Aníbal. Gracias a también. usted. Gracias, José Amarilla. Gracias a vos. Gracias por este testimonio. Obviamente quisimos abordar no el caso original en sí, el caso en sí, sino la derivación de la ampliación de la imputación fiscal por estas consecuencias que expresaron estos dos expertos en seguridad e inteligencia interna. A la vuelta del corte vamos a tener el testimonio de alguien que no es abogado, de alguien que no es político, de alguien que no es ex policía ni ex militar, de alguien que es simplemente hijo. Un hijo que viene a denunciar cómo en IPS a su papá lo mataron. A la vuelta del corte. Llevar a tu pariente, padre, madre, ya de cierta edad, aquejado por su estado de salud, a un centro público, ya de por sí, sanitario público, ya de por sí tiene un punto más de preocupación, un punto más de estrés para los familiares. Pero cuando una persona con una condición saludable, aquejada por cierto tipo de dolencias crónicas, pero que no revestían o no revisten de algún peligro contra la vida de ese individuo, de ese anciano, y que luego, por no sé qué cuestiones, ese anciano muere, lo revela a uno. Es por eso que yo hoy les quiero acercar el testimonio, como les decía, no de un abogado, no de un especialista en ciencias forenses, de un policía,
de un ministro de la Corte. Hoy les quiero acercar el testimonio de un hijo. Ese hijo es Omar Samuel Semidey. Su papá tenía 73 años. 73. Don Oscar Semidey. Y a tu papá muere en octubre. No. ¿Cuándo muere tu papá? Contame, por favor. Bienvenido. Mi papá ingresa por una rotura de pierna el 23 de diciembre del 2016, ¿verdad? En horas de la siesta. ¿Dónde ingresa, Omar? Al IPS Central. Sí. Sí. Y después, el 26, a la siesta, mi hermano y mi mamá se habían presentado ya horas antes y me avisa, un cliente me avisa que mi papá había fallecido, no me avisó mi familia. Un cliente te avisa Sí. que tu papá falleció. Sí. Y así, y hasta ahora estamos con el tema de ver, mi mamá y mis hermanos no quieren presentar ningún tipo de querella no sé por qué problema, pero ¿Vos querés hacer público esto? sí, yo quiero hacer público esto porque yo sé que acá en el país hay un montón de casos que la gente no denuncia justamente por miedo, por miedo a algún tipo de represalia o sencillamente ya se resignan nomás porque hay gente que le ve al IPS como un gigante que puede aplastarle a todo el mundo y que uno tenga que... ¿Dónde ingresa tu papá? El 23 de diciembre. Mi ¿Dónde papá ingresa? ingresa en horas de la siesta a la parte de urgencia del IPS Central. ¿Pero por qué cuadro? Él se había roto una pierna en un pequeño accidente que tuvo acá dentro en las instalaciones del APA. Sí. Eran dos escaloncitos Y que él se rompe la pierna. se rompe la pierna, de ahí le derivan a urgencias del IPS, de ahí le derivan al cuarto piso en la habitación 237 creo que eran, no sé si te había enviado la foto. Y después a los 3 días ya le retiramos ya listo para enterrarle. ¿Por qué? ¿Qué explicación se encontró? Mi papá era insulino dependiente y a él no le habían aplicado su medicación. Primeramente me dijeron los doctores que ellos no contaban con el medicamento. Acá tengo Espera, ¿ese qué es? Esta es la insulina Lantus que le había recomendado. Recetado. Le había recetado uno de los médicos del Bongermini. Porque la medicación anterior no le hacía no era tan efectiva. Don Oscar Semidey, tu papá de 73 años, entra porque se rompió la pierna el 23 de diciembre del 2016 en el servicio de urgencia traumatológica del IPS. Servicio de urgencia y de ahí a la sala de Los traumatología en el médicos cuarto piso. sabían que era él insulino dependiente, perdón, no me sale la Sí, palabra. insulino dependiente. Insulino dependiente. Sí, por supuesto. O sea que en esa parte, por ejemplo, te voy a decir que una enfermera, un médico del preescolar, por darte un ejemplo, al tener un historial clínico del paciente, tiene que O sea, saber. existía en el historial clínico de tu papá Sí. que tenía IPS, que se iba a IPS siempre, que él era dependiente de la insulina. Sí, señor. En el historial médico tiene que figurar eso ¿Y ustedes controlaron con familia y le pidieron a ellos, miren que tienen que aplicarse la insulina? ¿Qué le decían ustedes? yo cuando le dije a uno de los médicos, y creo que había un enfermero también, me dijo el tipo como riéndose, no, nosotros no tenemos ese, ¿cómo IPS no va a tener un medicamento que ¿Y sale? ustedes no compraron el medicamento? No, para yo que- le había acercado esto le había dejado en un termito, pues esto se conserva en hielo y desapareció nuestro termito a los 2-3 días por ahí. ¿no? Esperan un poco. Sí. Espérame. Primero, en IPS existe el historial médico de tu papá y se sabía que él era insulino dependiente, dependiente de la insulina. Sí, señor, porque él aproximadamente fue diagnosticado como enfermo de diabetes en el año 96 aproximadamente. O sea, en IPS bien, estaba su historial clínico. sí, por supuesto, Primero, un historial usted- bastante extenso. Y ustedes le avisan también, miren que esta persona Sí, se yo le le debe aplicar había- insulina. ¿Qué le dicen a ustedes? Que el IPS no contaba con esta medicación. Con esa insulina. Sí, Y ni con otra insulina. ni con otra ni de ningún Pero tipo. peor de todo esto, ustedes le dejan, ustedes compran como familia la insulina, O sea, de comprar no, nosotros teníamos la heladera pues, que no ponele había... mermelada, Sí. ponele lo que sea.
Ustedes proveen al IPS del remedio que tu papá necesitaba. Sí, señor, que como pensionado y jubilado, él debería de tener derecho a cualquier tipo de Y no le medicaciones. aplicaron ni siquiera ese remedio No, que le... ni eso, así mismo. Y incluso cuando esta enfermera que le cuidaba la noche del el 24, yo cené con mamá y me fui junto a papá otra vez y me dice, tiene que comer porque su presión está muy baja, me dice la chica. Y yo le digo, le estás aplicando su insulina y me dice la chica que yo no le voy a enseñar a hacer su trabajo. Eso te dice la Sí, enfermera. entonces yo le digo, bueno, lo que le pase a mi papá a partir de ahora va a ser tu responsabilidad. Le digo, no me O esperaba. sea, tu papá el 24 ya comenzaba a decaer. Sí, tenía ya. Y yo estaba hablando con él, le llevé 2 cartones de leche y él me decía que quería leche nomás y en la mesita tenía varias bandejitas de su comida en 4 horarios diferentes que le traen. Y en los envases de su comida dice hiposódica, dice por él, por cada uno. Y hiposódica es la alimentación del diabético que es sin sal, que eso sabe cualquier O sea, estudiante de le- medicina. Le estaban dando medicación para una persona que necesita la insulina para vivir. Sí. Le estaban dando La perdón, alimentación. La alimentación. Sí. Pero el medicamento que estaba en la mesita de No le luz de la aplicaban. cama de tu papá no le dieron. Sí, así mismo. Y Parece una historia de Gabriel García Márquez, de Macondo. O sea, le dieron el medicamento que IPS tenía que tener y ni aún así le aplicaron y le robaron ese medicamento a ustedes. otra vez para rematar, sí señor. Desapareció el termo con los... Sí, con uno de los, Vos no me la estás insulina mintiendo, Virome. te digo con el corazón, con la mano en el corazón. No me estás mintiendo. No, señor, yo no tengo por qué venir a hacer un falso testimonio, menos en un programa con tanta trayectoria, no puedo ¿Y venir a después qué inventar pasa? algo. El 25 día de Navidad del Sí, año pasado, ¿qué yo pasa? estuve con mi papá el 25 hasta las 11 de la mañana y estaba hablando con él y se durmió. Se durmió, entonces me fui a descansar un poco en casa porque yo estuve el 23 desde las 6 de la tarde hasta el 24, el 24 hasta las 8, las 9 de la noche por ahí. De ahí me fui otra vez a casa y volví otra vez al IPS junto a él. En ese momento que le había reclamado a la chica que me dijo que su presión estaba muy baja, entonces le reclamo si le estaban aplicando su medicación y me sale con que yo no le voy a enseñar su trabajo. Y ahora, por no enseñarle su trabajo, le tengo a mi papá enterrado. Una práctica común que el IPS te mande comprar los remedios a pesar de que deberían tener, pero ni podés controlar si la aplican y no. Y encima que no le aplicaron, robaron. Sí, también no solamente eso, IPS no tiene nada. Necesitaban un geniolito infantil y no tienen, dicen que no tienen. Ya papá había estado en el Bon Germain y tenía que hacer unos análisis y no contaban otra vez ellos tenía que hacerse una arteriografía, un estudio de la Perfecto. circulación de las Ahora, piernas. se descompensa tu papá. Sí, por ¿Cuándo se supuesto. descompensa tu papá? Y yo calculo que entre esa mañana o madrugada del 25, Se 26, descompensa. por ahí. ¿Y cuándo ingresa en coma? ¿Cuándo él sufre y queda en coma? Y exactamente, yo calculo que fue el 26, en hora de la siesta, estaba mi hermano el más chico con mi mamá. Y me dijo mi hermanito que le llamó varias veces a esta misma enfermera, que le dijo, papá no puede respirar más, y la otra, ya enseguida, ya me voy enseguida, le decía. Locura. Y así, y al final, muere mi papá y este médico que creo que te había enviado el acta de defunción, esta que para mí es falso, porque ahí no. ¿Qué dice en el acta de defunción? No sé, no entiendo bien, pero algo de un paro cardiorrespiratorio, algo Y él de eso. murió por coma diabético. Sí, señor, es categórico. ¿no? Un insulina, no me va a salir la Insulino palabra. dependiente. Una persona dependiente de la insulina, ¿cada cuánto debe aplicarse en el grado de diabetes que tenía tu papá? Y papá se tenía que aplicar más o menos 5 a 10 ml por día. Por día. Sí. Por Y le día. tuvieron, que es una cuestión de vida o muerte. Sí, la señor. insulina. Sí. Y le tuvieron por 3 días sin nada a una persona de 73 años que ellos sabían que era insulino dependiente. Sí, señor, No me va a así salir la mismo. palabra, disculpen. Que Insulino dependía de la dependiente. insulina. Sí. Yo ni sé qué decir. No sé cómo, o sea, yo
A ver, conocía la historia, pues no la conocía tan profundamente. No puede ser que el IPS, que nos dé cuenta mes a mes, ofrezca este tipo, nos entrega a nuestros parientes en cajones. No, y ya parece ser ya una práctica común los últimos tiempos, porque tengo vecinos del barrio, tengo conocidos, compañeros de ¿Nunca le colegio, dieron una facultad. explicación los médicos? No, nadie. ¿De por qué? ¿Ustedes le aplicaron la insulina? ¿Le preguntaron eso a los médicos? Yo no sé si mamá y mi hermano le habrán preguntado. Yo ya el 26, después de que un cliente me avisa, empiezo a prepararme para llevarle después a mamá cuando venía al salón velatorio. Ya no había más nada que hacer. Y hasta ahora nadie nos dio una explicación, pero eso es lo que pasó, lo que yo vengo a contar, de que no le administraron su medicación y es lo que produjo su deceso. ¿Impotencia, Omar? Bastante. ¿O era muy cercano a tu papá? Sí, también. Papá me formó a mí en todo lo que sé y de todo lo que... Todas las cosas que yo arreglo y la profesión que tengo es exclusivamente de andar detrás de mi papá. Yo aprendí un montón de cosas y es lo que mi medio de vida hasta hoy. ¿Impotencia, rabia? Bastante, muchísima rabia y por eso, y ya después de haber golpeado miles de puertas y ser ignorado por tus colegas que no sé si son acá del mismo canal, No te preocupes, que este canal tiene espíritu humano. Si vos te acercaste acá y no te pasaron, eso jamás. Este No, canal o sea tiene- que yo no vine acá, intenté comunicarme con otros profesionales del periodismo y me hicieron caso omiso nomás A tu a reclamo. mi pedido de auxilio. De paso, voy a agradecerle al señor Héctor Luis Rubín, que sí me invitó a su programa para hablar ahí sobre el caso y, Perfecto. Por Gracias lo por menos. traernos tu testimonio. señor, Vos decías al comenzar, hay mucha gente que se conforma nomás ya, que ya se consuela y entierra a su muerto. Esto es lo que nos ofrece hoy día nuestro sistema de salud pública. Es esto también lo que nos ofrece. Yo le digo a la clase política, vamos a tener a un conocido político hoy día, yo le digo a la clase política, dejen de estar viviendo en una nube de pedo, y disculpen la expresión grosera. El pueblo, la ciudadanía requiere de ustedes seriedad. No puede ser que tengamos este tipo de situaciones que nos viene a traer hoy, no un abogado, no un diputado, no un senador, no un presidente, no un ministro, un hijo que entregó al IPS a su papá vivo y 3 días después le entregan muerto en un cajón. Ni se puede decir más nada. A la vuelta del corte vamos a hablar con el senador Delis Osorio con respecto a la cuestión política y también la cuestión legislativa. Vamos a hablar con él con respecto a lo que se viene en este periodo electoral. La semana pasada nos visitaron personas que tienen que ver con la política desde el punto de vista electoral y desde el punto de vista analítico y desde el punto de vista estructural. Política partidaria, política institucional. Nos visitaron, fue muy interesante el debate. Y dejaron picando la pelota con respecto al estado hoy día de descrédito de la clase política, que es una cuestión, parece, a nivel mundial, pero también la realidad paraguaya, en donde hay nombres de outsiders que están siendo planteados como, obviamente, opciones a políticos de carrera. Por eso quisimos hoy traer a alguien que está como uno de los principales dirigentes en el departamento central y también un senador que, digamos, tiene un perfil bastante interesante en lo que hace a estabilidad de discurso, o sea, una persona que es respetada. Por eso lo quisimos invitar, por su perfil lo quisimos invitar a él, o lo quisimos y lo invitamos a él, al senador Delis Osorio, para hablar de, dentro de la clase política, vos que sos senador, y discúlpame que te tutee, senador, ¿cómo ven esta crítica social, mediática a la clase política? Muy buenas noches, Héctor. Realmente
Creo que existen dos factores que hacen a la pérdida de credibilidad de la clase política en general. Por un lado, la inconducta de muchos actores políticos de diferentes sectores que realmente han colaborado mucho para que la dirigencia actual no goce de la confianza de la gente. Pero por otro lado, también creo que existe una campaña en contra de la dirigencia política por parte de grupos económicos que manejan ciertos medios de comunicación. Eso también ¿Es creo parte que también de la colabora. historia esa? Así es. Esa ¿Qué es mi- buscarían estos grupos económicos para desacreditar a una clase política que tiene varias objeciones? Sí, entiendo que cuando la clase gobernante no tiene credibilidad, no tiene el respeto del pueblo, los grupos económicos adquieren mucho más poder. Pero que es natural en cualquier democracia. Yo creo que no hay que asustarse por eso. Ahora, si bien yo creo que para salir de esta situación de falta de credibilidad, debemos plantear la renovación de la clase dirigencial, involucrarle a la gente joven, a las mujeres, a las personas buenas de la sociedad que no se involucran justamente por temor a estos ataques mediáticos que ven cómo realmente va degradando la política. Así que es una cuestión muy importante porque realmente está haciendo mucho daño a nuestro país y yo creo que la salida a todo esto es verdaderamente la renovación. Yo creo que hay gente joven muy preparada que debe involucrarse en la actividad política y eso va a ser más temprano que tarde que el país realmente vaya mejorando. Ahora, el país debe mejorar, pero ¿cómo ayudamos a que el país mejore? Porque sabemos el problema, sabemos el tire del afloje de las estructuras de poder, pero ¿cómo luchamos para el interés real que sirve? Estaba en el primer bloque el teniente coronel Aníbal Saprissa, propietario de Guardián, que dijo una cuestión contundente. El Estado debe cubrir o debe asegurarse de que exista seguridad, salud pública y educación. Pero ¿cómo hacer para que ese objetivo realmente se cumpla cuando en el medio hay tantas barreras que las propias inquinas políticas crean, senador? Sí, yo creo que todo esto va a mejorar cuando tengamos al frente de las instituciones a personas más honestas y mejor preparadas. Y justamente es por eso que creo que tenemos que hacer que se dé la renovación de cuadros, que la gente joven vaya participando de la actividad política a través de los diversos partidos o movimientos. Porque cuando al frente de las instituciones estén personas preparadas, yo creo que eso va a permitir que la educación, la salud, la seguridad realmente mejoren en nuestro país. Yo creo que los altos niveles de corrupción, muchas veces la mediocridad, la falta de capacidad en la gestión pública, hace que nuestro pueblo siga sufriendo estos males y no podamos salir de esta situación de pobreza en la cual nos encontramos. Y vos sos dirigente de una ciudad enorme como Capiatá, que al igual que Luque, al igual que San Lorenzo, al igual Asunción también, pero en menor medida, están rodeadas estas ciudades por verdaderos cinturones de pobreza que en sí son ciudades dentro de ciudades, que son las villas. ¿Cómo hacer para llevar equidad, llevar justicia, llevar seguridad a la población honesta en su absoluta mayoría que vive en esas zonas que están deprimidas económicamente? Es un grave problema social. En el departamento central tenemos alrededor de 1.200 asentamientos, lo que realmente es un problema muy grave. En esos asentamientos existen necesidades de todo tipo: falta de vivienda, falta de agua corriente, energía eléctrica, problemas de inseguridad, lo que requiere de una inversión pública enorme. Por eso creo que es importante este proceso que inició el presidente Cartes, porque durante el gobierno actual realmente se ha comenzado a utilizar mejor los recursos públicos. Se le ha puesto tope al clientelismo político, con una mayor transparencia se ha contenido la corrupción, que creo ha disminuido bastante, y esto ha permitido que aumente la inversión social. Hoy existen más recursos para las obras de infraestructura, para la construcción de rutas, de viviendas, así también más recursos para los programas sociales como Tecoponá, como la pensión para los adultos mayores, y esas son las cosas que tenemos que promocionar. Cuanto más transparencia, menos corrupción, y eso va a permitir que haya más recursos económicos para invertir en la gente. Ese creo que es el camino, Héctor, para ir saliendo de a poco de este grave problema social que tenemos.
renovación de cuadros, me decías, cómo atraer a los jóvenes a la actividad político-partidaria, PLRA, Partido Colorado, Frente Guazú, movimientos sociales, ¿cómo hacer que ese joven, cómo le convences vos como senador de la Nación a que ese joven active social, políticamente, que es un joven que no encuentra en el frente ejemplos reales y también está en su propia vida con un futuro incierto? ¿Cómo hacer que ese joven, convencerle a ese joven? Es tarea de los líderes motivarle a ese sector tan importante. El 70% de la población paraguaya es joven. La candidatura de Santiago Peña yo creo que puede ser una motivación importante, un joven de 38 años que es candidato nada más y nada menos que a presidente de la República, puede ser un ejemplo digno. El joven creo que puede verse representado porque ve que una persona joven puede llegar a ser presidente de la República, y yo creo que ejemplos como esos pueden servir también para lograr esa motivación. No es fácil porque la gente hoy día cree que la política está asociada a la corrupción, al prebendarismo, al clientelismo, y yo creo que eso debemos de ir combatiendo a través del ejemplo y luchando realmente como lo está haciendo este gobierno. Ahora, un Santiago Peña, ¿cuál sería, obviamente, la candidatura de Mario Abdo Benítez es también interesante en el ámbito que son dos jóvenes, pero tanto Mario Abdo Benítez como Santiago Peña, llegue quien llegue, ¿cómo ellos deberían hacer o cómo podrán hacer para desligarse de una mochila pesada que tienen? Porque ambos tienen mochila pesada, ambos tienen en su espalda escombros. Hay que estar de acuerdo. Vos mismo dijiste de la renovación. ¿Cómo ambos dirigentes jóvenes, uno senador, otro exministro de Hacienda, ambos precandidatos, cómo van a hacer para sacarse esa mochila de encima? Primero hay que decir que es cierto, en ambos movimientos, en ambos grupos políticos existen figuras nuevas y así también ya desgastadas. Pero hay una realidad realmente, Héctor, que el movimiento Colorado, que tiene también dentro del equipo figuras un poco ya desgastadas, ha logrado imponer cambios importantes en el país. Justamente, Partido Colorado. Sí, como Partido Colorado, el limitar el clientelismo, la transparencia, como dije anteriormente, la mejor utilización de los recursos públicos, ese es un logro del equipo, del partido en función de gobierno, que obviando un poco las individualidades. Claro, Entonces claro. yo creo que es un logro muy importante. Ahora sí, yo creo que en ese sentido Santiago Peña va a tener mayor libertad de acción porque el presidente Cartes ya vino haciendo esto. Vino promocionando las figuras jóvenes al frente de los ministerios, de los entes. Entonces yo creo que esta línea va a continuar con Santiago, esta línea de promover a los jóvenes para cargos tan importantes. Perfecto. Senador Derlis Osorio, entonces el mensaje es que se crea en la clase política, que se cree, que la gente joven crea también en el activismo. Así mismo es, lograr que los jóvenes paraguayos activen en política, participen del debate nacional a través de los diversos partidos, porque realmente necesitamos de eso. El Paraguay va a salir adelante cuando la gente joven, cuando la gente buena se involucre y tome el mando político, porque si no participamos, la gente mala va a seguir gobernando y decidiendo por todos. Las estructuras de poder, económicas a las que hacías mención, ¿le interesa este tipo de camino o es un discurso falso de esas estructuras de poder que decías? Tengo mis dudas, ¿verdad? Realmente creo que muchas veces las estructuras de poder, los grupos económicos están detrás de los beneficios, detrás de los recursos económicos, y muchas veces esto también hace mucho daño al país. Hace mucho daño al país realmente. Seriedad yo pedía, escuchaste el testimonio de una persona, un humilde ciudadano, un hijo que vino a reclamar, a denunciar la muerte de su padre en IPS. ¿Cómo a ese tipo de testimonios, a ese tipo de ciudadanos le abordamos y le decimos, debes seguir creyendo? Sí, realmente es lamentable lo sucedido. No es fácil, pero justamente esto se debe a la falta de gestión,
a la falta de capacidad. Y bueno, no queda otra que trabajar para salir, para tratar de ir saliendo de esta situación. Realmente tenemos que decir, en todos los niveles, no solamente en la clase política, tenemos mucha mediocridad todavía. Tenemos que mejorar los niveles de nuestra educación. Cuanto más educados estemos los paraguayos, vamos a saber discernir cuando un político desgastado nos quiere manipular o cuando un grupo económico nos quiere manipular a través de sus medios de comunicación. Así que tenemos que trabajar mucho en mejorar los niveles educativos todavía en nuestro país porque es la base principal para lograr el desarrollo en el futuro. ¿A dónde apuntas? ¿A dónde apuntas al decir eso? Dijiste medio de comunicación. ¿A dónde apuntas? Son varios. No me dejes picando. No, son varios realmente. Ya que estamos... Sí, pero es normal. Yo creo que no hay que asustarse por eso. Creo que en todas las democracias esto ocurre. La lucha del poder hoy día ya no se da solamente entre sectores políticos, sino también los grupos económicos están interviniendo fuertemente. Y no puedo desaprovechar. Sos uno de los principales dirigentes de Honor Colorado en el Departamento Central, con un importante caudal electoral. ¿Quién será el candidato de Honor Colorado tras la renuncia de Rubén Rodríguez para la gobernación del Central? Tengo que preguntarte. Y si me decís que no sabes, me estás mintiendo. Por lo menos mentime mejor. ¿Quién sería? ¿Hay nombres ya? No está definido aún, Héctor. Realmente hubiéramos querido que sea Rubén Rodríguez, sí, una persona muy popular, con mucha llegada a los diferentes sectores. Hubiera sido el candidato ideal para un departamento tan grande como Central. Estamos buscando la persona ideal. ¿Será un outsider? Por lo menos dame eso. ¿Será un outsider o un político de carrera? Creo que tiene que ser una persona muy conocida. Los tiempos de campaña son cortos. Tenemos 5 meses, el departamento central es más grande. No tenemos tiempo para promocionar una figura poco conocida, así que tendrá que ser una persona con un perfil bien alto, una persona muy conocida en el país. Perfil mediático, entonces. Así mismo. Pues ya me dijiste la mitad. Ahora me hace falta que me confirme el nombre que ya sé, pero no voy a contar. Lo que sí voy a contar es que Ñacelina, el servicio gastronómico de Ñacelina Blanco, nos acompaña todos los domingos con un servicio de catering de primera. Ñacelina, espero que alguna vez me dejen, nunca me dejan, pero bueno, no importa, yo también los quiero a todos. Gracias por haber acompañado una edición más de Causa Justa. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Buenas noches.